Listo, ya estamos en vivo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo evento, la tecnología cambiando la vida en la ciudad. Y hoy el tema está centrado en plataformas de transporte y trabajo digital con un énfasis en lo que es la economía colaborativa. APD viene organizando una serie de eventos que están enfocados en fortalecer los procesos de formación y desarrollo de competencias de sus directivos y empleados en el ecosistema empresarial. Somos una organización de tipo global con su sede principal en España, con presencia en Colombia, Perú, Marruecos, Portugal, y hoy mantenemos una red de más de 4.000 empresas socias y más de 50.000 directivos inscritos. Nuestro propósito está enfocado en los directivos y en los retos que abordan en su desempeño profesional. Queremos construir una comunidad más preparada y unida que tenga conocimiento en las tendencias y que están cambiando el mundo de hoy. La conferencia de hoy la va a dirigir el doctor Mauricio Toro. Es un experto y un gran impulsor de este tipo de temas. Luego de su conferencia tendremos una sesión de preguntas, o sea que les pediría que guardáramos y fuéramos anotando esas preguntas que puedan tener para el final, que vamos a tener unos 15, 20 minutos de espacio de conversación con él. El doctor Mauricio Toro es politólogo de la Universidad Javeriana, es especialista en innovación y desarrollo de negocios de la Universidad Externado de Colombia y magíster en administración de empresas del ICEAD Business School, asociado a la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad, el doctor Toro es representante a la Cámara por Bogotá, por el Partido Verde, donde es el presidente de la Comisión por el Emprendimiento. Además, es miembro de la Comisión Séptima y de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Su hoja de vida, experiencia y actitud evidencian y son ejemplo de compromiso con temas de actualidad como la tecnología digital, las redes sociales y los criptoactivos. De hecho, tiene también en curso un proceso enfocado a esto. Las plataformas digitales también son una de sus pasiones como herramienta de trabajo y nueva cotidianidad de este ciudadano colombiano y del mundo. Estos son muchos de los temas que él ha venido trabajando e impulsando desde el Congreso, que definitivamente están conectados a la innovación y las nuevas formas de interacción en un mundo mucho más digital, que la pandemia aún más ha fortalecido. Doctor Mauricio, el espacio es suyo. Gracias por habernos aceptado esta invitación. Y pues nada, queremos escucharlo, queremos conocer qué piensa usted y además qué está proyectando en los próximos tiempos. Muchas gracias. María Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco infinitamente este espacio a ustedes. Un agradecimiento para ustedes por permitirme conversar de estos temas que son tan importantes para la economía hoy. Un agradecimiento a APD y a todo el equipo de talento humano que se conecta. Pues estos son los temas que hoy están poniendo en vilo a la economía. Y en vilo hablo en sentido positivo y en sentido de riesgo. Es decir, en sentido positivo porque la impulsa de alguna manera a crecer y a generar oportunidades, pero en riesgo porque si las compañías no se adaptan, en especial las grandes empresas, a estas nuevas plataformas tecnológicas, empiezan a tener bastantes riesgos, porque hoy la competencia ya no se está dando precisamente entre empresas, sino entre plataformas, y las empresas hoy tienen que buscar ese mecanismo de montarse en esos nuevos modelos para poder transformar. Así que será un espacio muy interesante para conversar un poco de la experiencia que hemos tenido allí. Súper, doctor Mauricio, nos encanta lo que está planteando y además coincido con usted. Esto nos está generando una gran incertidumbre, pero también es una gran oportunidad para todos, grandes y chicos. Sin duda, en especial para los chicos que hoy tienen las oportunidades que no tenían antes. Claro, hoy los ven en las redes. Así es, así es. Entonces, todo suyo, doctor.
Muchas gracias, doctora María Claudia. Voy a poner aquí la presentación, si me ayudan allá a confirmar si la están viendo. ¿Ahí la ven? Sí, señor. Perfecto. Entonces, voy a arrancar conversando sobre el efecto de la economía colaborativa y esos factores que han impulsado el funcionamiento, y para eso es importante entender como el contexto de dónde surgen estas plataformas y qué es lo que ha incentivado su expansión, porque hay que decir que estas plataformas de economía colaborativa no son nuevas. Nosotros, para los ciudadanos de a pie que no hemos estado involucrados, digamos, en esa construcción o que no han estado en ese trabajo, pues resultan nuevas, pero esto empieza ya hace varios años en diferentes partes del mundo, con un énfasis duro en algunos países europeos y en los Estados Unidos. Estamos hablando de que estos inicios de economía colaborativa y compartida empiezan más o menos hace 15 años. Sin embargo, la fuerza dura de estas economías colaborativas arranca más o menos hacia el 2008, es decir, nosotros estamos hablando que hacia finales de los 90s y principios de los 2000 empiezan a darse unas iniciativas muy particulares. En ese caso se hablaba un poco como del intercambio de productos. Yo tengo algo usado que tú necesitas, yo te lo puedo cambiar por otro. No había en ese momento una transaccionabilidad porque las plataformas de pago aún no se desarrollaban. Sin embargo, sí las de intercambio. Y empezaron así, eso era economía colaborativa. Y al final, pues esto terminó teniendo una explosión en 2008 a raíz de la crisis económica global que se vivió en el planeta, y eso terminó como generando un avance un poco de lo que implicaban esas economías colaborativas. Entonces, por eso lo principal cuando uno le pregunta, bueno, ¿qué es una economía colaborativa? ¿Eso cómo se come? ¿Eso al final qué es? Y al final lo definen como un modelo económico basado, ojo aquí, en compartir, intercambiar, prestar o alquilar bienes y servicios. Hoy para nosotros es un poco más natural, pues claro, yo tengo algo que no estoy rentando y que lo puedo compartir, alquilar o prestar, y de esa manera generar o algún ingreso o algún beneficio para mí. Esto se hace entre particulares a cambio precisamente de esa compensación pactada. En un principio arrancó simplemente como intercambio o trueque, y terminó hoy por una transacción económica en su gran mayoría, aunque aún continúan un grupo de plataformas que hablan precisamente de lo que implica el trueque. Y hablo de lo que decía ahorita hace unos minutos, y es ese impulso que se dio. En primer lugar, pues estos avances tecnológicos, la penetración del Internet en los últimos años ha sido masiva. Colombia todavía hoy tiene un rezago gigantesco de conectividad, pero digamos que ha avanzado por lo menos en sus capitales, pero el mundo cada vez está con más disposición, con más dispositivos móviles, con herramientas y aplicaciones que facilitan esas actividades diarias. Y luego esa crisis del 2008 que decía yo, que impulsa esa economía colaborativa. Porque en la medida en la que caen los ingresos de la gente y de la población empieza a decirse, ¿yo cómo puedo seguir manteniendo, digamos, esos sueños de conocer, de viajar, de transportarme sin el dinero? Porque perdieron mucho su empleo, perdieron mucho sus oportunidades, y entonces se encuentra uno con dos cosas. Quienes tenían menores ingresos querían continuar con su vida de viajar, de conocer, de servirse, y quienes perdieron la capacidad de ingreso, por otro lado, también necesitaban rentabilizar lo que tenían para poder subsistir. Y estos dos elementos se enlazan y al final generan lo que hoy es el auge de esas economías colaborativas surgidas por ese desempleo y por esa subutilización de los recursos. Y ahí es cuando muchos empiezan a preguntar, oiga, yo tengo un carro, para dar un ejemplo, yo no lo estoy utilizando ahorita lo que debería, ¿yo cómo lo puedo rentar? O yo vivo en un apartamento, tengo que pagar los impuestos, tengo que pagar los servicios, es amplio, ¿yo cómo puedo volver un poco más rentable sin tener que irme de él, sin tenerlo que vender o alquilar del todo? O efectivamente, ¿yo cómo me puedo ir y juntar para algo más pequeño y poderle generar rentabilidad? Y empieza a pasar con la ropa, y empieza a pasar con el talento y el conocimiento. La gente se empieza a preguntar hacia 2012 más o menos, y es esto que yo sé, ¿cómo lo puedo poner al servicio de otros? Aparte del trabajo que ya, digamos, utiliza mi conocimiento, y empiezan entonces estas plataformas de, si tienes tiempo, puedes ayudarle a estudiar inglés a alguien. Si tienes tiempo y eres bueno en finanzas, puedes ayudarle por medio de una plataforma a un estudiante que esté haciendo sus estudios de primaria o de bachillerato o de universidad. Y empiezan a ocurrir entonces estos fenómenos donde la rentabilidad del conocimiento empieza a ponerse a disposición de los ciudadanos por medio de esas plataformas. Y empiezan a surgir plataformas, unos universos particulares, espectaculares, diversos, que jamás nos imaginamos, que vinculan directamente ahora
a trabajadores o colaboradores, a ciudadanos que requieren el servicio, a quien tiene cómo prestar el servicio, y se genera toda una red de negocios que empieza a generar preocupaciones, por un lado, en especial de los estados, pero también empiezan a generar felicidad en cuanto a quienes hoy se pueden surtir de esto. Y aquí pongo algunos de esos que en Colombia hoy funcionan y que son colombianos en algunos casos, como Rappi, que ustedes lo conocen. El tema es que se rapidizó el discurso y entonces hoy pensamos que tanto Uber como Rappi, digamos que acaparan toda la conversación y hemos descuidado una cantidad de modelos de negocio que son sorprendentes y que ayudan a tantos. Mensajeros urbanos, por ejemplo, Cabify, que ya la conocemos, que es de transporte, Technology, MyWalk. Y les voy a contar, por ejemplo, mensajeros urbanos, y miren lo importante de lo que implican las plataformas para la economía, que ya lo vamos a hablar. Mensajeros urbanos, un grupo de emprendedores colombianos que se dio cuenta de un tema que seguramente ustedes son conscientes. Los mensajeros de las compañías, que usualmente están vinculados a la nómina de la compañía, que usualmente se ganan un salario mínimo, podemos decir, y que tienen solo 2 picos al mes. El 15 y el 30, que es cuando hay quincena, pago de nómina, servicios, cuentas y demás. Es decir, lo que son esos días de la quincena, del 15 al 30, tienen muchísimos picos de trabajo. Pero el resto de la semana, ellos, o el resto del mes, no tienen muchos picos de trabajo, y por eso uno veía mucho al mensajero ayudando en jardinería, ayudando en servicios generales, trayendo unas fotocopias, sentado hablando con la recepcionista, y empiezan a entender estos pelados y se hacen la pregunta: ¿cómo rentabilizar el tiempo que tiene un mensajero para que todo el tiempo trabaje durante esas 8 horas diarias, durante esos 5 o 6 días a la semana, y no tenga solo pico, sino que sea casi que un pico todo el tiempo, y así pueda mejorar sus ingresos? Y crear mensajeros urbanos, una plataforma que vincula a una cantidad de mensajeros y les dice: mire, yo les voy a empezar a ustedes por medio de una aplicación a mandar mandados de la oficina. Entonces yo, por ejemplo, tenía mi emprendimiento, necesitaba llevar un documento. Yo, como era una pequeña empresa, un emprendimiento que apenas arrancaba, no tenía recursos para pagar un mensajero tiempo completo, en especial esos días de quincena o en general, un pago de impuesto, un domicilio, alguna cosa. Entonces se conecta a la plataforma, pide un mensajero urbano, llega a la oficina, recoge lo que uno necesita y le hacen las vueltas que uno quiera. El pago de los impuestos, de la administración, el llevar un regalo, un detalle, una carta, esperar que le firmen a una carta y volverla a traer. Los domiciliarios o los mensajeros que se afiliaron a mensajeros urbanos empezaron a tener una rentabilidad durante todo su día laboral y aumentaron sus ingresos hasta 3 y a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Pasaron de un salario mínimo de tiempos muertos a 4 salarios mínimos trabajando las mismas 8 horas durante los últimos días de la semana, durante todos los días de la semana y del mes. Eso al final es esa economía. Y la plataforma que intermedia ese servicio se gana una comisión por lo que hacen estos mensajeros urbanos. Y así como ya conocen ustedes, pues viene el modelo de Rappi, que es completamente distinto, el de MyWalk, que también está Pet Ballet y otros tantos, personas que salen a pasear perritos, personas que hacen domicilios, o incluso he encontrado algunas personas que reparten recibos de servicios públicos, saben la zona donde van a repartir, se conectan a una de estas plataformas y pasean perros por la manzana, durante 1 hora les pagan y así generan rentabilidad y tienen 2 ingresos. Al final, eso es, digamos, un poco el impacto que tienen estas plataformas para la generación de ingresos adicionales y la rentabilización del tiempo y del conocimiento que uno puede tener a disposición de otros. También está el de los bienes y servicios, que ya hablaremos. Pero entonces, ¿cuál es el impacto? Herramientas que facilitan ese diario vivir, generación de ingresos adicionales para algunos y únicos para otros, impulsan a las MIPYMES y emprendimientos, y esto sí que es importante, y lo decía al principio de la conversación. Las grandes empresas, las micro, pequeñas, todas se tienen que montar en estas plataformas tecnológicas, porque ya no van a competir entre ellas, sino entre plataformas, y si uno está montado aquí, pues tiene más posibilidades de sobrevivir a estos vaivenes del mercado y esa transformación digital que se impulsa por medio de las plataformas. Hoy, gracias a estas plataformas, muchas MIPYMES pueden llegar a mercados antes que no llegaban y a clientes que antes no los conocían. Y ese es el impacto que tiene en los usuarios, entendiendo los usuarios como toda la cadena. Tanto quien se conecta para generar ingresos, alquilar, vender o prestar un servicio, como tanto quien lo vende y utiliza la plataforma para llegar al cliente final, como para el cliente final, que es el que lo recibe. ¿Y en Colombia qué está pasando? ¿Qué es la pregunta? Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos frente al mundo? Esto se empezó en España, en Portugal, un poco arranca pues esto en Estados Unidos, en el Silicon Valley, y llega a Brasil.
Pues miren, Colombia es una de las mejores ciudades para la creación de plataformas digitales donde se ha incrementado su participación en los últimos años y Bogotá en específico, una de las ciudades más favorables para la economía colaborativa. Después de Río de Janeiro estamos nosotros con la misma puntuación para ecosistemas y para posibilidades de estas plataformas, superando a México y a Chile. México, que está tan al lado de Estados Unidos y que nos superan tanto, pues hoy Colombia ha sido pionero en el uso de estas plataformas. Y vamos a hablarlo esto con cifras, porque esto cómo se come, es decir, ¿qué existe alrededor de esto? Lo primero, vamos a hablar de plataformas de transporte. Y ahí digo lo que les decía, se uberizó el discurso. Entonces es que es Uber, es Cabify, hay 20 plataformas de intermediación de transporte en Colombia. Las que nosotros conocemos, InDriver, Didi, Cabify, Bit y Uber. Pero resulta que estas, que en su mayoría son extranjeras, llegaron de primero y acaparan un poco la atención por su capacidad claramente económica de generar publicidad. Pero las otras 15 son colombianas, nacionales, de emprendimientos de este país que utilizan ese mismo modelo para poder rentabilizar el servicio en ciudades como Cali, como Bucaramanga, como Cartagena, como Medellín y en la misma Bogotá. No son tan conocidas por nosotros, pero si ustedes van, por ejemplo, a Cali, en Cali encuentran varias de estas que le ganan incluso a Uber en participación del mercado y a Didi y a Bit. Eso quiere decir que esto en Colombia está tomando una fuerza que nunca antes había tomado en otras partes. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde ciudadanos, desde el sector de los negocios, desde el sector de la dirección empresarial para entender este fenómeno y utilizarlo a favor del crecimiento de las compañías en las que trabajamos o de los emprendimientos donde operamos? Esto tiene que decir, y esto es algo, hay mercado, 20 plataformas, 15 colombianas. Acabo de conocer una hace unos días muy importante y es una plataforma expresamente dedicada al transporte de pasajeros, pero de personas con discapacidad. Eso quiere decir que es el Uber de las personas con discapacidad, lo cual me parece maravilloso y empieza ya a operar en varias ciudades. Los carros están adaptados para subir la silla de ruedas, para una movilidad reducida y esto pues genera otro modelo de negocio que puede llegar a otras partes del mundo. Así que millones de colombianos hoy son los que se benefician de estos servicios. Se calcula que 2, incluso pueden ser más. Y aquí les doy un ejemplo de otras tantas. En logística, todas las que hay para solucionar el problema de logística a grandes empresas. He visto como Home Center, he visto como el Grupo Carvajal, he visto como muchas de estas empresas como El Éxito están utilizando estas nuevas plataformas, generando vínculos y alianzas, no desarrollando in-house, porque la paquidermia de las grandes empresas para generar estos nuevos desarrollos hace casi que inviable competir a la velocidad que compite un emprendedor desarrollando nuevos servicios. Por eso digo que ahí es donde se montan las grandes empresas para hacer más eficientes sus productos. Y aquí lo encontramos en todos los sectores, en comercio, en delivery, en retail, en movilidad, en logística, en todo. Así que esto por decirles, son más de 300 que existen en Colombia. Nuevamente digo, esto es un mundo que ha crecido. Y ha crecido tanto que hoy participa casi con el 0.3% del PIB. Nada despreciable. Estamos hablando de que son 2 billones al año y seguramente puede ser incluso el doble según cifras de desarrollo. Es decir, aquí hablamos de 2 billones de pesos anuales. Eso es una cantidad de dinero que se mueve en una economía que a veces tiene unos impactos negativos por la volatilidad del dólar y del petróleo. Aquí se mantiene. 200,000 trabajadores independientes hoy generan ingresos a partir de estas plataformas. No solamente empresas, personas, trabajadores digitales que no tienen un ingreso, sino, como decía, que tienen pocos ingresos. Y esto empieza entonces a generar un efecto. ¿Y el efecto cuál es? Reta la economía, lo decíamos al principio de esta conversación, las empresas si no se montan se quedan atrás, los restaurantes, los emprendimientos, las ferreterías, las panaderías, todos se están vinculando a esto porque si no empiezan a tener problemas de llegarle al público que cada vez pide más pero sale menos. Eso quiere decir que es hoy el objetivo que tiene que tener una compañía, vigilar esas tendencias globales frente a eso. Y esto reta la economía, ¿por qué? Porque entonces empiezan a decir, ahora ¿cómo vamos a hacer para la formalización? ¿Quién paga esos impuestos? ¿Esto está pagando impuestos? ¿Esto cómo aporta? Pero también se viene un debate y es la tributación, el acceso, los colaboradores digitales y todo el mundo de lo que hay allí, derechos laborales. Eso es una gran pregunta que se ha dado. ¿Hay subordinación? ¿No hay subordinación? ¿Son independientes completamente y autónomos o no lo son? Y aquí se abren unos debates éticos, morales, económicos, pero políticos también. Y fuera de eso, uno de ellos, el uso de la propiedad privada
que en las concepciones que teníamos antes jamás se había visto lo que pasaba, y ya les cuento una historia alrededor de lo que implica el uso de la propiedad privada y la visión que hay desde las leyes. Y viene esto de política pública, donde ahí tenemos varias propuestas. Lo primero, esto hay que reglamentarlo bien, porque es que si el Congreso de la República comete el error de sobreregular, acaba con una industria de 2 billones de pesos, que seguramente vaya a ser mucho más grande en los próximos años, de 200.000 empleos otorgados, pero lo más importante, de lo que implican las inversiones en dólares a estos emprendimientos que superan muchísimo, casi 4 reformas tributarias. Es decir, la inversión que se ha recibido de fondos de inversión a estas plataformas supera en muchísimo las tributarias que hoy hay. Esto son impuestos, oportunidades que aún no están tasadas y que podría ser un dinero, o que es un dinero muy importante. Por eso se necesita reglamentar las plataformas de intermediación de transporte, es decir, que el ciudadano pueda escoger con libertad en qué se quiere movilizar, según su presupuesto, su seguridad, según su gusto, y el Estado no puede secuestrar esa posibilidad ciudadana de escoger uno en que se quiere movilizar. Hay que reglamentar equilibrando la cancha para que haya una competencia justa, pero reglamentando inteligentemente. Y la regulación del trabajo digital. ¿Cómo evitar que haya precarización laboral de aquellos colaboradores digitales que generan ingresos por medio de las plataformas? Y esto tiene todo un ambiente gigante, porque a uno le hablan de precarización y uno dice, bueno, ¿qué quiere decir la precarización? Porque si yo me voy, por ejemplo, a este caso, una persona que trabaja en un banco, un caso real, que es cajero de una gran oficina bancaria, y resulta que en sus horas libres, los fines de semana y después de su trabajo, hace un servicio en 2 plataformas, presta servicios en Uber y hace servicios en InDriver para poder ahorrar para su negocio, ahorrar para su cuota de crédito estudiantil o en su defecto del vehículo, o para viajar. Esa persona se hace unos ingresos de 600.000 pesos al mes, tiene su salario formal porque está vinculado a una empresa. En vistas de solo reportar ese ingreso, está precarizado, gana menos de un salario mínimo. Esta persona podría, pero resulta que no está precarizada porque tiene un salario, digamos, formal, y tiene un ingreso que no supera el mínimo, pero porque tiene un salario formal. Ahora se viene el debate, es aquellos que se dedican tiempo completo, ¿cuántos de ellos ganan más de un salario y cuántos menos? Y se da cuenta uno que el porcentaje que gana menos de un salario no es el general. Es decir, hay unos casos específicos en los que hay que hablar entonces de protección adicional para quienes no lo logran porque no tienen los elementos. Pero sobre todo, la protección de quienes trabajan tiempo completo, independientemente de cuánto se ganen, en temas de salud, cobertura pensional, accidentes, para que de esa manera, si pasa algo, lo paguemos los colombianos, sino la compañía que los vincula o para la que prestan un servicio. Y de esa manera evitemos un poco la sobrecarga del sistema y generar más posibilidades para ellos. Ahí hay que hablar de eso, y hay que hablar de criptoactivos, y hay que hablar de otra cantidad de cosas. Ahora, la pregunta final, y es, ¿cómo se avanza en este modelo que ni siquiera sabemos para dónde va? ¿Cuál es la perspectiva que hay alrededor de esto? 4 cosas que son importantes. Las plataformas de transporte y domicilios, como decía hace un segundo, solo son la punta del iceberg. De ahí para abajo están en todo sentido, en uñas, en arreglo, en arreglo de uñas, en peluquería, en plomería, en tantas otras cosas que hay que mirar cómo se comporta. Porque hoy la tendencia cada vez más es que la gente trabaje por su cuenta. Y esto nos tiene que preguntar a nosotros, nos tiene que hacer la pregunta a nosotros, y es, si eso llega a pasar, ¿cómo cambia esto a la industria? ¿Cómo cambia el trabajo que hacemos en los próximos 7 años? Antes nosotros hacíamos proyecciones prospectivas a 15, a 20, a 30 años. Hoy ni siquiera a 5 son suficientes. Las perspectivas se volvieron pensamientos a 2 años. Cada 2 años esto cambia casi que 90 grados. La pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para entender cómo se dan esos cambios? Pues hoy también hay una cosa. La gente cada vez quiere aprender más, quiere educarse más, y no tiene que desplazarse tanto para hacerlo por la globalización. Y ahora no serán los mismos trabajos ni los mismos negocios hoy que en 2 años. La pregunta es, ¿estamos preparados y preparadas para revisar qué es lo que está pasando y entender esas tendencias globales? Hay que estar preparados analizándolas. ¿Y cuáles son los beneficios para los trabajadores que hoy desarrollan la personalización de sus horarios y de sus tiempos? ¿Qué hay que hacer? Revolucionar la educación, sin duda. Si nosotros no invertimos en una educación preparada para la transformación digital, estamos en graves aprietos porque vamos a tener problemas de competitividad, y en lo que hoy somos líderes lo vamos a dejar de ser dentro de poco. La recolección de accesos a datos. Colombia no utiliza la data, esto es una cosa loca. Nosotros tenemos cientos de información, cientos de datos que recogen tanto las plataformas como el Estado, y no las estamos potencializando ni en el sector privado ni en el público como se debería. Les voy a dar un ejemplo.
¿Qué pasa en China, por ejemplo, con Didi? China le compra data a Didi para poder conocer el estado del tráfico y de esa manera cambiar el sentido de los semáforos y de las vías en momentos de trancones o en momentos de horas pico. Hoy nosotros tenemos todas estas plataformas, tienen datos de miles de conductores, 200.000 conductores que pueden haber en el país. De eso se supone que en Bogotá deben haber entre 85.000 y 100.000. Imagínense ustedes que la Secretaría de Movilidad de una ciudad como Bogotá pudiera estar recibiendo la data de todas estas plataformas para saber dónde hay trancones, porque estos vehículos nos permiten a nosotros saber en qué lugar se mueven, dónde hay inseguridad, dónde hay riesgos y alertas, y compartir esa data nos permitiría decir, por ejemplo, si hay un trancón a las 6:30 de la mañana en la autopista norte, sentido norte-sur, esto lo que puede hacer es que la alcaldía diga, vamos a utilizar un carril para ponerlo hacia el lado donde está el trancón, temporalmente 1 hora y media hasta que baje. Cambiar los semáforos de la séptima que están digitalizados. Hoy podemos cambiar los tiempos de cambio del semáforo dependiendo de la información y la data que logremos desde allí. Eso no lo estamos aprovechando. Voy a dar otro ejemplo. Las plataformas de médicos hoy. Hay una cantidad de plataformas que prestan servicios de atención domiciliaria, tanto veterinaria como para humanos. Allí podemos tener data de qué se están enfermando tanto los ciudadanos como las mascotas, para poder saber como Estado qué decisiones se toman, en especial, por ejemplo, en la salud de los colombianos. Si esta información la recolectáramos junto con la de los hospitales, podríamos hacer compras públicas masivas, ahorrar muchísima plata en el sistema general de salud, pero además prevenir muchísimas de estas patologías al implementar campañas de prevención si vemos que se están escalando. Pero Colombia lo que hace es que después de que encuentra, 3 años después de que ocurrió el problema, trata de solucionarlo. No estamos utilizando la data. También para el tema de subsidios o ingresos básicos, la banca, la fintech y todo lo que hay alrededor de esto para garantizar que no haya duplicidad de giros y demás. Y bueno, las nuevas reglas para las empresas en términos laborales, en términos de plataformas de prestación de servicios, en tantos otros esquemas que hoy nos hemos puesto a plantear, pero que ahí tenemos que ser ambiciosos para poder entender qué es lo que pasa alrededor de estas economías colaborativas, cómo nos montamos al bus, cómo hacemos alianzas para poder conocer qué hace un emprendimiento digital y tecnológico con su aplicación y yo qué presto para podernos mejorar en servicios. Cierro con esto. Davivienda, ¿qué está haciendo? Y miren, esto me parece interesante. Empezó a encontrar qué aplicaciones, qué plataformas solucionan problemas de conjuntos residenciales. Y encontraron una plataforma maravillosa que se pone a disposición de las administraciones que hoy tengan sus cuentas con Davivienda. Entonces, si el edificio pasa sus cuentas a Davivienda, este es un ejemplo, ya lo está haciendo Bancolombia y otros bancos, pasa algo particular, le ponen a disposición al edificio y a la asamblea una app. Y por medio de esa app, se pueden solucionar los problemas de peleas entre vecinos, se pueden solucionar quejas, se pueden reportar daños, se puede pagar la administración con un descuento adicional, se pueden reportar problemáticas, se puede tener un chat con el administrador rápido y no tener que estar esperando uno cuando viene y si le responden un correo, puede uno ver el estado de su cuenta, pero adicionalmente a ello se pueden hacer incluso alianzas para pagos, por ejemplo, de internet y de otros servicios con descuentos masivos. Es decir, les solucionaron la vida a los conjuntos residenciales, incluso para las asambleas y demás. Davivienda no desarrolló esto. Se alió con unos emprendedores, les dijo, a mí me interesa, con tal de tener más edificios que abran cuentas conmigo, yo les ofrezco esa aplicación como gratis al edificio, soluciono un problema de manera colaborativa y al final, pues soluciono algo comercial. Se unen, no lo desarrollan aparte y se rentabilizan los dos. Se necesitan la coexistencia, lo que se necesita alrededor de estos emprendimientos. Y cierro con lo que implica el Congreso frente a esto y es cómo el Congreso tiene que entender estas nuevas economías. Hace unos días querían prohibir el alquiler casi de apartamentos por Airbnb en los edificios y hay personas que hoy están pudiendo rentabilizar esas propiedades por medio de estas aplicaciones y hay una libertad de negocio. Si yo tengo un bien, lo he explotado decentemente porque lo adquirí con legalidad, yo no puedo hoy prohibir que una persona pueda explotar su bien alrededor de estas plataformas tecnológicas. Hay debates que hay que pensar desde lo político y desde lo privado, pero lo que sí es que si nosotros no utilizamos la educación revolucionaria y la data para dar cambios a todo lo que está pasando, pues aquí la economía colaborativa va a empezar un retroceso cuando en el mundo avanza. Son los retos que tenemos, colaborar, co-crear con los demás y alianzas estratégicas con intraemprendedores que nos permitan a nosotros poder sacar adelante pues cada uno de los retos. Yo creo que con eso terminaría mi exposición y estaría dispuesto a responder algunas preguntas si hay lugar a ellas. Mauricio, muchas gracias.
Muy interesante todo lo que nos planteas, cómo ha cambiado el mundo, cómo hoy nos tenemos que adaptar a todas estas nuevas iniciativas y que además nos generan pues facilidades definitivamente en las empresas. Como decías tú, es más difícil traérnoslas directamente a las empresas, entonces debemos aprovechar como todas estas sinergias que podemos hacer y aprovechar pues todas estas oportunidades que ya en Colombia tenemos hasta 300 aplicaciones pues que nos pueden apoyar en diferentes temas como son los servicios, como es la banca, como todo lo que nos comentabas y muy interesantes pues ejemplos puntuales que nos ponías. Incluso hay algo, por ejemplo, nuevo que se habla también y es el tema de todos los gimnasios, que también se volvieron pues los Smart Fit, donde uno, el que es amante a los gimnasios, entonces ya puede aprovechar a través de las aplicaciones, irse de pronto a un gimnasio de un lado u otro o aprovechar pues los mismos entrenamientos que desde estas plataformas te pueden ofrecer. Sin duda. Súper interesante, Mauricio, mil gracias. Por aquí teníamos algunas preguntas. A ver, yo en el chat no estoy viendo, pero teníamos en el chat privado algo que queríamos consultarte en referencia a... ¿Actualmente existen garantías legales que protejan este tipo de trabajo y cuáles son? Es una muy buena pregunta y ese es el reto para resolver y por eso tenemos un proyecto en el Congreso de la República y es la creación de la categoría de trabajador digital o colaborador digital. Hoy en Colombia solo existen dos tipos de contratos. El contrato laboral, que puede ser a término definido o indefinido, con todas las prestaciones sociales y todo, y el contrato de prestación de servicios, que lo hace usted autónomo independiente prestando un servicio particular a un tercero. Resulta que el trabajo digital prestado por estas plataformas no se recoge en ninguna de estos dos. Primero, porque no es el trabajo, digamos, a término indefinido o el contrato formal, porque yo pues hoy presto servicios a diferentes plataformas en los tiempos que quiero, no tendría una subordinación, aunque sobre eso se puede hablar, pareciera que sí existe una subordinación por medio del algoritmo, pero el horario fijo de trabajo no se da en estos casos, pero además de todo no hay una remuneración fija tampoco, entonces uno dice no aplican las condiciones de lo que es el contrato realidad. Pero si nos vamos al contrato de prestación de servicios, dejaríamos muy descubiertos a estos colaboradores digitales, porque no están prestando un servicio puntual, sino son varios a varias plataformas. Para zanjar esta discusión, hemos creado la categoría de colaborador digital, que es el proyecto de ley que espero apruebe el Congreso de la República dentro de poco, que lo que hace es entender la forma como prestan servicios las personas que generan ingresos por estas plataformas, el que pasea perritos, el que entrega domicilios, el que conduce en plataforma, el que hace la jardinería, la que hace o el que hace las uñas y el arreglo del pelo, es decir, todas estas personas que están prestando servicios por medio de estas plataformas deberían tener un mínimo. ¿Cuáles son los mínimos? Si se accidenta, una póliza de accidentes que debe cubrir la plataforma en la que estaba prestando un servicio. Cuando hace swipe, queda vinculada a la plataforma. Si se accidenta, esa póliza, que ya lo aceptaron, de hecho, las plataformas pagarlo, pues cubriría esos accidentes. En segundo lugar, muy importante, lucro cesante. Muchas de estas personas se accidentan y no generan ingresos durante la incapacidad. Como pasa con los otros, digamos, en el contrato laboral, pues uno debería poder tener un ingreso durante esos días. Esto sería un promedio de los últimos días facturados en esa plataforma para que pueda tener algo de ingresos mientras se recupera. El tercero, el aseguramiento de su implemento de trabajo. Si se le daña el celular, este celular es costoso porque se necesita un celular inteligente, pues que pueda estar cubierto porque se le dañó, si no tiene que ir a recurrir a un gota a gota y genera más pobreza y esto es lo que no queremos. Y en cuarto lugar, que podamos lograr garantizar la participación en aporte a salud y pensiones para lograr formalidad y de esa manera identificar quiénes trabajan en esas plataformas, en qué plataforma estaba generando ingresos, cuántos ingresos genera, para evitar precisamente que haya pobreza, que haya precarización y de esa manera darles unas garantías mínimas para que puedan seguir operando, pero un piso jurídico claro a las plataformas que hoy prestan ese servicio. Porque sin ese piso jurídico claro, estamos ahuyentando la inversión. Entonces pasó hace unos días con un gran fondo de inversión que por miedo de que un juez dijera, no, aquí lo que hay son trabajadores, contrato realidad y usted los va a tener que vincular con un salario fijo a 30,000, la empresa se quiebra y no hay cómo y pierden tanto los colaboradores que generaban ingresos
cómo pierde la compañía y el país por los tributos que se dejan generar de esa compañía. Entonces, por eso un piso jurídico claro. Y quiero decir algo, hemos hecho encuestas con domiciliarios. Los domiciliarios dicen, yo no quiero que a mí me hagan un contrato realidad, es decir, yo no quiero que a mí me digan, mire, se va a ganar un salario mínimo, va a trabajar de 8 a 5, de lunes a sábado con nosotros en esta plataforma. Porque ellos dicen, no, nosotros nos liberamos precisamente de esto gracias a estas plataformas. Yo puedo trabajar con 2 y 3 al tiempo, decido qué días trabajo, si trabajo más de las 8 horas o menos de las 8 horas es una decisión mía. Si me quiero ir a Cartagena y allá me conecto a unas y luego a Barranquilla y luego a Bogotá, yo quiero tener esa libertad. Lo que sí quiero es que yo tenga un mínimo de protección, de garantías de cubrimiento a seguridad social y un mínimo por lo menos que me permita a mí estar protegido si me pasa algo y a mi familia. Eso es lo que hoy tenemos que conversar y ese proyecto de ley va, digamos, enfocado a eso. Lo hemos trabajado con domiciliarios y con las compañías y el gremio que las une para poder zanjar esta discusión antes de que un juez que no entiende de esto diga, ay, hay que vincularlos y se acabó la economía colaborativa. Nos despedimos de 2 billones de pesos al año, de más de 7, 8 billones de pesos en inversión y de más de 200,000 personas que generaban ingresos como única herramienta con estas aplicaciones que se desembocarían en desempleo superior. Así que eso es, digamos, la propuesta para zanjarlo. Gracias, Mauricio. Excelente. Mira que tengo aquí para continuar como en esta pregunta, nos dicen, en su concepto, ¿cuáles son los elementos de política pública que deben desarrollarse para avanzar en la regulación de estas plataformas? Están buenas estas preguntas porque al final lo que nosotros estamos buscando es crear las normas marco para poder permitir esta operación. Vamos a hablar, por ejemplo, ahora de las plataformas de transporte de pasajeros. Hoy es algo que no está regulado, no es ilegal, simplemente no está regulado. Y esto está afectando a cientos de ciudadanos que quieren sentirse seguros transportándose en otro medio que no sea el taxi. Entonces a nosotros nos toca empezar a crear estrategias que nos permitan regular y zanjar y una política pública de uso de esa información y de esa data que recogerían cada una de estas plataformas para poderla poner al servicio de ciudadanos y al servicio de las administraciones. La política pública hoy tiene que ir enmarcada en crear normas claras que respeten y respondan a los modelos de negocio, que respeten y respondan a las normas de competencia, pero que respeten y respondan a los derechos laborales. Esos 3 elementos tienen que ir de la mano, tanto como la legislación como la política pública que se implementa alrededor de esto. Y hay que estimular algo muy importante, y lo decía en mi presentación, el uso de la data para toma de decisiones. Si las empresas colombianas, si el Estado colombiano no pone a disposición esa data para que las empresas tomen mejores decisiones y las empresas no presionan el uso de esa data, hoy vamos a tener un rezago en desarrollo y en competitividad. Una empresa puede desarrollar muchos productos y servicios si el Estado le proporciona la información y el Estado debe estar en la obligación, por medio de una política pública, de entregarle esa información, blindando la seguridad de los datos de los ciudadanos, pero permitiendo mejorar servicios y productos. Yo les doy un ejemplo. Todo lo que hay alrededor de la salud. Estas empresas privadas pueden desarrollar soluciones para los problemas de salud en términos de compras, de enfermedades, de agilidad de trámites, pero si el Estado no pone a disposición la problemática que se está viviendo y los problemas que hay alrededor del sistema, pues no hay quien desarrolle esas soluciones, porque si no hay problema, pues no hay solución y si el Estado no lo visibiliza, una política pública debe ir enfocada precisamente en actualizar la data, el acceso a información de los privados para que solucionen los problemas del Estado. El Estado no está llamado a hacerlo del privado y ese es el error que muchas veces cae el Estado. Es, voy a crear una unidad para desarrollar una aplicación para solucionar el problema. No, eso no lo tienes que hacer tú porque cambia el ministro, cambia la visión y se pierde la inversión. Es cómo hay una alianza con el sector privado para que me solucione los problemas que yo le manifiesto, yo le doy data y hacemos una asociación donde todos ganamos. Esa sería la respuesta de esa. Gracias, Mauricio. Mira, por aquí tenemos, tú me dices si tenemos todavía unos minutos más para poderte aprovechar que tenemos aquí otras 3 preguntitas. Tú me dirás. Sin duda, adelante. Gracias. ¿Cómo se están abordando estos temas en otros países? Bueno, hay países que nos llevan, yo tengo que decir que Colombia va bien, bueno, en temas de transporte no, porque no ha logrado zanjar esa discusión y eso ha sido lamentable,
yo como ciudadano insisto en que tengo que tener la libertad de escoger en qué me quiero mover y esto hay que regularlo. A mí no me pueden obligar a moverme solo en taxi, como han dicho algunos taxistas, que incluso hasta las patinetas se tienen que prohibir, que porque los colombianos solo se deben movilizar en el sistema público de transporte y en el taxi. Yo no creo eso. Hoy hay otras modalidades, hoy están las bicicletas, hoy están las patinetas que en la pandemia pues sufrieron un golpe pero volverán. Hoy están además las plataformas de transporte donde yo puedo utilizar mi vehículo para poderlo rentabilizar y ofrecer servicios y yo poderme sentir más seguro y poder tener trazabilidad de dónde voy y poder pagarlo en efectivo y que no me arreglen el taxímetro y sentirme en confianza. Eso lo tiene que hacer Colombia y está en deuda y está en una mora gigantesca. Ecuador lo acaba de resolver. 165 ciudades en el mundo ya resolvieron este problema y en Colombia todavía estamos discutiendo en si se prohíben o no. Esto es absurdo, en eso estamos rezagados. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el ecosistema que permite la participación de estas aplicaciones, pues estamos bien, porque se ha creado un universo que ha permitido financiar las aplicaciones, desarrollarlas, se ha desarrollado talento, estamos estudiando y haciendo esfuerzos para que haya más personas formadas en programación, de tal manera que se pueda crecer la industria. En trabajo digital, esto no lo ha resuelto nadie en el mundo. O sea, Colombia tiene este proyecto de ley que hemos presentado nosotros en el cuaderno y en el tintero, pero no lo ha resuelto nadie, ni los Estados Unidos. Allá hay diferentes sentencias. Cada estado ha sacado una cosa contradictoria. Si nos vamos para Europa pasa lo mismo. En unos hay subordinación, en otros no. En unos dicen vinculación, en otros autónomo. Es decir, nadie en el mundo ha avanzado y Colombia pues no es ajena a eso. Hay países que marcan la diferencia. Yo espero que Colombia pueda marcar esa diferencia porque este proyecto se ha trabajado con técnicos, con académicos, con gremios, con toda la ciudadanía del sector para zanjar la discusión y podríamos marcarle el destino al mundo como lo hicimos con otros unicornios que han salido de acá. Yo espero que el Congreso rápidamente zanje esa discusión para que así otros países puedan adoptar este proyecto que se trabajó colaborativamente con tantos. Así que estamos ahí como en el limbo en cuanto a trabajo colaborativo y a plataformas. Estamos en deuda todavía, pero bueno, en cuanto a trabajo digital, la verdad, el mundo está todavía a la expectativa, como nos pasa ahorita con el tema de criptoactivos, un proyecto que tengo alrededor de eso también y es la expectativa de qué pasa. Hay países muy arriesgados que lo declaran moneda como El Salvador, hay países que hoy han dicho no, se prohíben como China, hay países como estamos hablando, por ejemplo, en Corea, que han decidido darle una oportunidad y reglamentar inteligentemente. Y este proyecto que tenemos también en criptoactivos, que se trabajó además con el Banco de la República, con el Ministerio TIC, con la Superintendencia Financiera, con varios gremios y reguladores, pretende precisamente marcar un paso alrededor de permitir las transacciones en criptoactivos sin reconocerlos aún como moneda de curso legal, pero sí como un espacio para poder tener intercambio de activos y generar impuestos, empleo y demás. Ahí también estamos avanzando, pero Salvador nos lleva a la delantera. Así que cada país se ha caracterizado por algo. Yo espero que Colombia lo haga en cuanto a trabajo digital y plataformas de transporte para marcar la parada, por lo menos en América Latina. Exacto, precisamente que tú hablas sobre el tema de transporte. Ya, por ejemplo, en esto nos preguntan que si las plataformas como Bit, Didi, ¿cómo es Didi? Didi. Uber, si ya estarían legalizadas o si se está haciendo algo pues para ya lograr tener esa legalización. Ahí estamos en ese proyecto que ha sido polémico. Claro. Y tengo que decir una cosa, no son ilegales, es decir, no están reglamentadas. No todo lo que no tiene reglamentación es ilegal. Este ha sido el discurso que han adoptado los taxistas, que no están de acuerdo con esto, pero yo le digo a los taxistas siempre, ustedes también vivieron la misma situación. En su momento, cuando en Colombia solo existía el transporte en bus urbano y alguien empezó a utilizar su vehículo particular para transportar personas, pues empezaron ustedes a pedir que los reglamentaran y los taxistas empezaron a decir, oiga, nosotros estamos prestando un servicio de transporte de pasajeros en vehículo individual, pues yo les pido que nos reglamenten porque ya la gente no quiere montar en bus, porque hay gente que tiene un poco más de ingresos y quiere irse exclusivamente en un taxi, en un vehículo privado, no tiene carro, pero sí para pagar el taxi. Y al final se les reglamentó. Y lo mismo pasó cuando pasamos nosotros del teléfono de cuerda o del análogo a el teléfono celular. Pues las compañías de teléfono se oponían a esa reglamentación y pasó cuando el Viper también se oponían a los celulares y empezó a pasar con la internet y entonces muchos empezaron a quejarse, es decir,
la dificultad de cambio, el miedo a lo nuevo, pues hace que unos sectores que no son capaces de adaptarse rápidamente se opongan a la modernización. Y esto pasa con el sector taxista, que se ha opuesto junto con, en este caso, pues el gobierno, por el miedo de lo que implica el poder del taxismo, a avanzar en esto. Pero yo creo que esto tiene que darse cuanto antes. Ya la tecnología llegó. Ya de hecho Uber vinculó a varias compañías de taxi en sus plataformas. Didi lo hizo, Cabify lo hizo. Es decir, ya muchas están haciendo esto y ha permitido demostrarse que pueden coexistir, que se mejora el servicio, es más competitiva la tarifa para el usuario y al final ganan el país en movilidad, en seguridad, en impuestos y en soluciones. Así que hoy tenemos que avanzar hacia la reglamentación. No se ha reglamentado aún, por lo tanto es un servicio que es legal sin reglamentar. Hay que equilibrar la cancha, eso sí, porque la carga que tienen los taxistas, pues hoy es superior a la que tienen las plataformas. Si nosotros equilibramos la cancha, garantizamos que todos jueguen bajo el mismo escenario de reglas y de esa manera podamos operar con tranquilidad para el usuario y para los conductores, pues esto sería el óptimo y en eso estamos trabajando. Nos hundieron el proyecto en primer debate, nunca habíamos logrado avanzar tanto, volvimos a radicarlo y esperemos que esta sea la final. La tercera es la vencida. Como un tiempo estimado donde tú digas, estamos, digamos, como con un proyecto de que esto salga regularizado, con todas estas condiciones a favor, pues, de tanto empleados como empleadores, para que queden normalizados y regularizados? El tiempo es difícil en el Congreso porque cada proyecto pues toma unos tiempos de entre 1 y 2 años. Nosotros hemos trabajado muy duro para garantizar que esto tenga un debate próximo y pues la meta es que nosotros podamos reglamentar antes de que se dé el segundo semestre del año entrante, es decir, antes de junio del año 2022 esperamos nosotros podamos tener tanto la reglamentación del trabajo digital como de las plataformas de transporte. Esto depende de la voluntad política al final del gobierno nacional y de los congresistas, pues que tienen que discutir la propuesta que hemos hecho en trabajo digital y en transporte de plataformas. Si logramos zanjar esto, pues generamos mucha plata para la economía que necesita hoy más que nunca, generamos muchísimos empleos de miles de familias que dependen de esto y que pueden estar cubiertas y no precarizadas, pero lo más importante, el piso jurídico claro para estas empresas, así pueden crecer, pueden generar inversiones. Miren lo que pasó con una de estas compañías. Iban a traer un hub de experimentación de $50 millones a Colombia y ante la falta de reglamentación decidieron irse para Chile. Entonces nosotros no podemos permitir esto. Si reglamentamos rápidamente, traemos inversión. Inversión son impuestos, inversión son empleos de calidad, inversión son oportunidades para el ciudadano al que se le soluciona la vida y se le genera seguridad. Así que nosotros esperamos que esto pueda estar antes de junio. Bueno, Mauricio, entonces pues hemos aprovechado mucho de toda esta experiencia que nos compartes en cuanto a todo el tema de la tecnología y toda esta expertise que tienes frente al Congreso. Entonces, pues realmente hoy ya damos por terminado esta gran charla y esta gran comunicación que hemos tenido contigo. Desde APD pues tenemos abiertas las puertas para continuar con estos espacios colaborativos, para de este modo vincular pues a directivos y empresas para que nos conozcan y tener personas tan importantes que nos acompañen como ha sido el día de hoy con Mauricio Toro. Entonces, pues agradecemos mucho a nuestra audiencia, agradecemos, Mauricio, este espacio que nos brindaste en esa agenda tan compleja, que sé que a veces estás en ese día a día, entre reuniones y demás. Entonces, pues miles de gracias. Los dejo entonces ya para continuar el día jueves con el resto de actividades. Mil gracias, un abrazo gigantesco, doctora María Fernanda, un saludo muy especial a todos los colaboradores de APD y que sea esta una semana y un mes llena de salud, prosperidad y buenas noticias. Gracias por la invitación. Bueno, mil gracias, Mauricio. Hasta luego, que estén muy bien y gracias a nuestra audiencia. Chao.